Bienvenidas y bienvenidas a este espacio de formación sobre los derechos de los niños y de las niñas. Mi nombre es Andy Girley Vargas Cortés, la psicóloga que viene acompañando el proceso de acompañamiento psicosocial para ustedes, las familias, los niños y las docentes. En el día de hoy vamos a desarrollar un poco el tema sobre qué es ese Código de Infancia y Adolescencia, cuál es la ley que la regula, en este caso el 1098 del 2006, y cuáles particularmente son esos derechos de los niños y las niñas. Empecemos. Entonces, el Código de Infancia y Adolescencia es una norma. Es una norma que se ha venido fortaleciendo desde el 2006. Y esta norma, que es la 1098, pretende proteger a los niños, niñas y adolescentes ante cualquier tipo de vulnerabilidad, amenaza que se pueda haber predispuesto en los contextos en los que se desarrolla. Y tiene también un propósito muy importante y es que garanticemos su bienestar. Entonces, tanto busca la protección como pretende garantizar el bienestar. ¿Con qué fin? Y es que en este conjunto de normatividad, la familia, el Estado y la sociedad creen unos ambientes para nuestros niños, niñas y adolescentes de felicidad, de amor y de comprensión. Este código tiene unos principios muy importantes y dentro de estos principios nos mencionan que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen 4 principios indispensables, que es la protección integral, el interés superior, la corresponsabilidad y la perspectiva de género. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Primero, la protección integral quiere decir que nuestros niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos. Y por este motivo es importante también garantizar que esos derechos se cumplen. Lo segundo, el interés superior, y es que sus derechos están por encima de los derechos de cualquier otra persona. Y es por ello que la protección hacia ellos debe ser inmediata. La corresponsabilidad, que es aquella acción donde diferentes actores están dispuestos para garantizar el bienestar y el cumplimiento de los derechos y asimismo la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y esta corresponsabilidad se refiere a usted, a mí y a los que estemos alrededor de nuestros niños y niñas, porque a partir de cada acción que generemos y hacemos con ellos, esto va a pretender generar bienestar y propender también a la protección o garantía de sus derechos. Y por último, la perspectiva de género, siendo esta un enfoque también transversal de nuestra sociedad de entender las diferencias y cómo también nuestros niños a partir de donde nacen, crecen, se desarrollan, tienen unas creencias, unas culturas, unas etnias totalmente distintas a otras. Y por esto esta perspectiva de género hace hincapié también en la orientación, la identidad que se van desarrollando desde la primera infancia. Bien, es importante saber cuáles son todos esos derechos y dentro del Código de Infancia y Adolescencia nos mencionan 20 derechos que son vitales para poder garantizar que haya bienestar en nuestros niños y niñas en Colombia. Y estos son el derecho a la vida, a tener una calidad de vida, no solo a vivir, sino a tener las condiciones adecuadas para poder crecer en un ambiente sano. El derecho a la integridad, a quién soy, dónde soy, cómo soy, poder de manera global, conjunta con otras personas, entender cuál es mi posición en el mundo. La rehabilitación o la socialización como otro derecho muy importante para, por ejemplo, niños y niñas que presentan algunas condiciones de salud y que a través de ejercicios de estimulación o actividades o incursión de procesos de acompañamiento permiten también rehabilitarse o resocializarse ante situaciones de amenaza o vulneración a los cuales han estado expuestos. Derecho a la libertad, a la seguridad personal, a que usted, yo y los demás garanticemos ambientes seguros, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Cada uno de nosotros y de nosotras ha tenido unos espacios de nacimiento y es allí donde también debemos garantizar que estos espacios donde nacemos sean nuestro hogar. Derecho a la custodia, al cuidado personal, al proceso legal, al debido proceso, a tener alimentos, a tener una identidad, a poder tener también salud, a tener educación. Y acá algo muy importante y es el derecho
al desarrollo integral en la primera infancia. Recuerden que cuando hablábamos en la sesión anterior, teníamos presente que el desarrollo cerebral va cambiando a través de esos hitos de desarrollo. Cuando tengo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y ya más de 4 años. Y todos estos hitos del desarrollo van generando que podamos desarrollarnos a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel emocional. Y todos estos pretenden que también la primera infancia sean las bases para la adolescencia, la juventud, para poder también desarrollar bases en la adultez y asimismo ya en la vejez. Entonces, este derecho es muy importante poderlo garantizar desde su espacio como familia, así como en el espacio del jardín. Derecho a la recreación, derecho a tener una cultura, a poder participar de las artes, a participar también de otros ejercicios de asociación, de reunión, a tener intimidad. Eso hace parte de los derechos de los niños. Yo garantizo como papá, como mamá, como cuidador, que mi niño y mi niña tienen intimidad y que eso quiere decir que su información es privada, no pública. Derecho a la información, a poder recibir, a acceder a mundos de información que le permiten también un desarrollo cognitivo, social, emocional. Edad mínima en el caso de adolescentes que quieran también tener la posibilidad de laborar y poder tener la protección laboral de las instituciones que los acogen para laborar. El derecho también de los niños y niñas y adolescentes que han presentado alguna condición de discapacidad. Allá hay varios derechos a definir y también a garantizar cuando se presenta alguna condición de discapacidad. Y por último, y no menos importante, pero sí en el aquel que haremos mucho más énfasis, es el derecho de protección. Los derechos de protección son aquellos a los que nos vemos totalmente fortalecidos cuando en nuestras familias hay ambientes seguros, ambientes sanos, ambientes donde buscamos ese desarrollo integral. Porque acá en los derechos de protección pretendemos que no haya en ningún momento un trato inadecuado, una violencia, un maltrato. Cuando existen estas situaciones o señales de alerta, los derechos de protección han venido siendo amenazados o vulnerados. Y acá en los derechos de protección es donde ustedes deben también ser conscientes de qué hacen para proteger, qué hacen para brindar seguridad, qué hacen para generar calidad de vida en sus hijos. En este video que van a encontrar también como anexo a este apartado de explicación sobre los derechos, van a poder reconocer históricamente si estos derechos de los niños son tan importantes como los he venido presentando. ¿Y por qué dedicarle tanto tiempo a hablar sobre los derechos? ¿Por qué es tan necesario para nosotros como acudientes, como papás, como mamás, saber cuáles son? Y es por eso que los invito también a que podamos complementar esta información con este video que van a encontrar también dentro del taller. ¿Son necesarios los derechos de los niños? En la antigüedad, los niños no tenían derechos especiales. Se ha hipotetizado que en la época medieval la idea de infancia era prácticamente inexistente. Debido a la pobreza y falta de cuidados médicos, casi una tercera parte de los niños morían antes de cumplir un año y una buena parte no llegaba a la adolescencia. Por eso, aunque se les cuidaba y atendía, se consideraba a los niños como seres cuyo único propósito era sobrevivir, por lo que no había que encariñarse demasiado con ellos. Basándose en las pinturas de la época, el historiador Philippe Arrier incluso afirma que se pensaba en ellos como adultos miniatura. Quizá lo anterior sea una exageración, pero es cierto que una vez que podían hacer labores por sí mismos, era común que los niños trabajaran como sirvientes en las casas de personas con más dinero o empezaran a ejercer algún oficio, como aún ocurre hoy cuando hay necesidad económica. En cuanto a la educación, pues no existía la escuela. Durante casi toda la Edad Media,
Media lo que aprendían los niños era lo que les enseñaban en su casa. Fue hasta el año 1100 que se fundaron las primeras universidades y los ricos y los nobles mandaban a sus hijos ahí a partir de los 13 años, pero solo a los hombres. Las niñas no tenían por qué estudiar. Fue hasta el siglo XVII que los niños se volvieron objeto de atención especial. El filósofo John Locke decía que venimos al mundo con la mente como una tabula rasa o como un pizarrón en blanco, por lo que las experiencias de la infancia son determinantes. Inspirado por Locke, Jean-Jacques Rousseau escribió un libro llamado Emilio, donde proponía que los niños fueran educados según sus propios intereses y de acuerdo con su curiosidad por la naturaleza. Iba cambiando la idea que se tenía de los niños. La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando la activista Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children, viendo el hambre y maltratos que sufrían los niños, redactó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y presionó a la Sociedad de las Naciones para que la adoptara. Gracias a su bien ganada reputación y apoyo internacional, fue ratificada en 1924. Esta declaración tenía 5 principios y fue la base de la actual Declaración de los Derechos del Niño, que tiene 10 principios, los cuales te presentamos resumidos. 1. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas. 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable. 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 4. El niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos. 5. El niño con algún impedimento debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 6. El niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. Este nos gusta. 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. En ningún caso se le dedicará a ocupación que pueda perjudicar su salud o su educación. 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial o religiosa. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. Estos derechos son garantizados por un tratado internacional llamado la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por todos los miembros de las Naciones Unidas, excepto un país. Como ves, los derechos de los niños no han sido reconocidos siempre ni en todos lados. Aún hay lugares donde la explotación infantil continúa. Niños y niñas que trabajan en minas, arrastrándose en túneles donde los adultos no caben. Otros que son secuestrados y vendidos y muchos más que sufren hambre. Por eso, es necesario declarar y garantizar sus derechos para tener un futuro de mayor armonía y un presente donde todos los niños puedan disfrutar de salud, aprendizaje y diversión. Ah, y por cierto, ¡feliz Día del Niño! Curiosamente. Suscríbete a Curiosamente y síguenos en Twitter e Instagram. Para ir cerrando, entonces, recuerden que nosotros, como familias, somos garantes de los derechos y buscamos protegerlos. Y entonces, acá es donde debemos hacernos esa pregunta, y es, ¿qué puedo hacer entonces para yo proteger adecuadamente a mi niño o a mi niña?
Y ahí es que podemos arrancar entendiendo que el cuidado y la protección parten de cómo me relaciono con ellos y con ellas. Y ese relacionamiento que tenemos entre papás e hijos es lo que impacta a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Y esto va a propender para que su salud mental pues tenga un desarrollo óptimo y sea beneficioso para su bienestar. Y es por eso entonces acá que voy a enunciar estas 6 acciones que podemos hacer desde casa para garantizar, proteger a nuestros niños y niñas ante cualquier tipo de amenaza o vulneración de sus derechos. De esto hablemoslo y sinteticémoslo como si no tuviésemos espacios de maltrato ni de violencias. En este sentido, entonces, para prevenir estas dos situaciones de maltratos, de violencias, maltratos físicos, psicológicos, verbales, violencias sexuales, violencias también de negligencia, de abandono. Entonces, hay algunos pasos que son muy importantes que podamos hacer como método de prevención, de relacionarnos todo el tiempo con ellos. El primero es que podamos expresar el afecto. Y es que cuando estemos con ellos y con ellas, tanto con nuestras acciones como con palabras, les demostremos el amor que sentimos hacia ellos. Lo segundo es la presencia física y es estar presentes aquí y ahora. Y estar presentes es vivir cada momento que estoy con ellos. Y acá le agregaría algo muy importante y es la calidad del tiempo que comparto con mi hijo o con mi hija. Y la calidad requiere también de mi disposición, de mi atención para poder brindar afecto y presencia. El tercero, relacionando con lo que hemos venido conversando y es poder también crear esos lazos de afecto, pero también entender que como papá, mamá acudiente debo poner unos límites y sobre todo, recuerden desde las pautas de la disciplina positiva y es ser consistentes. Aquello que yo afirmo que hago, lo hago con persistencia. Aquello que digo que voy a hacer, lo hago con consistencia. Y esto mantiene también las reglas, las normas que hemos acordado como familia para el relacionamiento. Siempre recuerden que en la disciplina positiva requiere disciplinar con amor y por eso el afecto desde el lenguaje, desde las palabras, desde los actos, tienden también a crear relaciones mucho más basadas en confianza, en autonomía. Entonces tenemos afecto, límites y consistencia para brindarles entornos seguros. Lo cuarto es fomentar valores, esos valores que a usted también le han enseñado, esos valores que como sociedad tenemos para tener comportamientos prosociales. Y aquí es muy importante que estos comportamientos prosociales sean tanto en bienestar de otras personas como en bienestar de sí mismo. Y los valores, recuerden que es lo que nos mantiene también como sociedad y como una sociedad que busca crear impactos positivos. No aquellos que buscan generar daños, sino impactos positivos. Autocontrol y conciencia como uno de los pasos muy importantes para cuidar y proteger. Y es que usted como adulto recuerde que usted es el que protege. Y usted, al ser consciente de que hay algún síntoma de desprotección, recuerde, sexto paso, denunciar. Y denunciar porque no hay que tolerar ningún tipo de trato degradante o humillantes a nuestros niños y niñas. Recuerden que todas estas pautas ustedes también las pueden encontrar en navegadores, en páginas web como Aldeas Infantiles y en este caso poder también informarse de cómo podemos garantizar esos derechos y poderlos proteger. Les voy a agregar a este mes una actividad de reconocimiento que pueden hacer entre ustedes como familia con algunas preguntas. Es una actividad interactiva de reconocimiento de los derechos de los niños y niñas para que la puedan hacer en casa, para que puedan también disfrutar, tener un tiempo de calidad, jugar un rato y así también aprender. Recuerden, lo más importante es que para brindar entornos seguros, ustedes pueden y deben jugar con sus hijos y hijas. Esto crea una conexión. Y esta conexión pues también va a generar que hayan entornos y ambientes sanos. Entonces el juego es la principal herramienta para disciplinar con amor. Recuerden que nuestros niños, niñas y adolescentes
quieren tener participación, quieren ser activos, quieren tener atención y quieren jugar. Por eso está involucrado este juego. Muchas gracias por tomarse también este espacio para aprender en otro momento nuestros derechos de los niños y las niñas. Recuerden que vamos a tener 2 actividades complementarias. La primera es el video histórico de si son necesarios esos derechos y cómo se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Y el segundo es la actividad de reconocimiento para que podamos desde el juego seguir aprendiendo sobre los derechos de los niños y de las niñas. Usted, yo, la sociedad y los espacios educativos son lugares donde garantizamos derechos y protegemos a nuestros niños y niñas. Gracias.